Ayer, como anunciamos aquí en primicia, además muy temprano, se ha reabierto el caso Madre Mía. Este caso en el que el presidente Ollantumala fue investigado y que, como ustedes saben, se cerró porque el fiscal consideró que no había indicios o elementos razonables para acusar y pasar a juicio. Esto, el Poder Judicial, en una sala de la Sala Penal Nacional, dijo: no se puede abrir un juicio por esto, y la Corte Suprema decidió también en ese mismo sentido cerrar el caso. Eso es lo que pasó. Después hubieron también algunas denuncias de compra de testigos que también vio el Poder Judicial y lo cerró en la Corte Suprema. Y eso es lo que se tenía del caso Madre Mía hasta hace un poco tiempo. Pero resulta que han empezado a salir una serie de nuevos testimonios que dan cuenta de lo que parecería fue una práctica sistemática de violación de derechos humanos en la zona donde el expresidente Ollantumala, siendo oficial del ejército, trabajaba. Y esto es bueno decirlo, se abrió un caso nuevo por los nuevos testimonios y por las presuntas nuevas víctimas, y lo que hemos conocido ayer es que se ha reabierto el caso que se le seguía a Ollantumala en los años pasados. Pero claro, el Ministerio Público lo que ha dicho es: para todos los que resulten responsables, no lo ha sindicado a él directamente, pero es por los hechos de la desaparición de los familiares del señor Ávila. Esta mañana está con nosotros aquí en nuestros estudios el excongresista Santiago Gastañaduy, que además es abogado. No sé si es directamente abogado en alguna causa concreta o de Ollantumala o en Nadine Heredia, pero sí es una persona muy cercana, y creo que lo que hace es colabora en la cuestión legal, pero también en la dimensión más política y mediática. Doctor Santiago Gastañaduy, gusto saludarlo, buenos días. Gracias por venir esta mañana. Solamente esta aclaración: ¿usted es formalmente abogado? ¿Ha personado algún caso concreto o no? Digamos que yo veo diferentes casos que me encarga el expresidente. No, pero los abogados, digamos, en las investigaciones fiscales son otros. Ya. Está el doctor Pedraza, está el doctor Julio César Espinosa, hay otros abogados. Yo no veo directamente, digamos, casos, las investigaciones pero fiscales. Pero es parte, digamos, de un conjunto de abogados sí, en la que discuten seguramente. Claro que sí, porque acuérdate también que hay investigaciones en el Congreso, ¿no? Ya, claro. Y ahí es que nosotros concurrimos justamente para prestar, digamos, asesoría legal, ¿no? Y también otros temas puntuales que me encarga el expresidente, De ¿no? acuerdo. Ahora, pero su condición en relación a lo que hace algún tiempo usted era, que era un asesor del presidente con ciertas prerrogativas, además un pago que le hacía el propio Congreso, entiendo, eso se dejó de lado, sí, ¿no? eso se dejó de lado. Eso se dejó de lado, que el año pasado estuve contratado 3 meses, nunca me avisaron, hasta ahora estoy esperando que el Congreso de la República que me envíe mi carta en la cual da por terminado mi contrato de trabajo, cosa que no he hecho, con lo cual me parece que el Congreso atenta también contra los derechos laborales de sus trabajadores. Yo creo que por un mínimo de respeto, de consideración y de un gesto, creo que cuando te dicen que tú ya no vas a continuar laborando para una institución, al menos tiene que decirte, ¿sabes qué? Hasta acá nomás. Ahora, pero nunca me avisaron, ¿no? Los expresidentes, digo, Alan García, no sé si Toledo, ¿no? ¿Es así? ¿Tienen un asesor, por ejemplo, puesto por el Congreso? En realidad, se cerró para todos? No, en realidad, se cambió todo, digamos, los beneficios que gozaban los expresidentes, ¿no? Actualmente solo tienen un trabajador, que es un personal CAS, con una remuneración de 2.700 soles, con el cual el expresidente todavía no hace uso, digamos, de ese trabajador. Yo consideré que era, digamos, disminuir mi propia capacidad profesional. Sí, yo soy un abogado de profesión con 2 maestrías, por lo tanto dije que no, que muchas gracias, que prefería en todo caso asesorarlo directamente al expresidente, cosa que estamos haciendo, ¿no? No tiene ese apoyo ahorita. No tiene. O sea, no ha ejercido el derecho de poder acceder a un personal de apoyo. No, simplemente lo que tiene es su pensión, que está dada por ley, y seguridad, la seguridad que le da a través del Ministerio del Interior, y su seguro médico, ¿no? Luego no tiene los otros beneficios, ¿no? Como es el carro, como la gasolina, como es el personal. ¿Eso no tiene? Eso el presidente ha decidido que no utilizarlo por el momento, ¿no? Ya, pero digamos, no lo usa porque él ha considerado, pero no de es manera voluntaria, ¿no? Pero digamos,
no es el tema central de la conversación, pero sí me gustaba, le pregunté esto porque hace ya algún tiempo cuando lo entrevisté, estaban justamente en ese tema. De su ese dilema, ¿no? Sí, no, final, lo que pasa... Ahí nomás se resolvió, creo que después de que sí. habló, decidieron cortar, no me acuerdo cómo fue lo que pasa, sí, pero lo que pasa, tú sabes que ya con la administración fujimorista, pues, como una suerte de venganza le recortaron estos beneficios al expresidente, ¿no? O sea, gestión fujimorista dice usted en el Congreso. En el Congreso, claro. ¿O usted claro. cree que los fujimoristas están gobernando el país? Mira, yo creo que si uno ve, digamos, en este tablero político, parecería que también existe un gobierno, pero con ciertos puyazos, ¿no? Porque si no, uno que no explicaría por qué en altos funcionarios del aparato del Ejecutivo han sido nombrados fujimoristas. Claro, ¿no? pero ahora los fujimoristas se están bajando a varios ministros, ya digamos, ahora van a ir por Eso es Sombrero, cierto, ¿no? Es probable que después o antes de eso vayan por Torne, que ya él mismo se ha, creo, metido en un lío serio. Pero también te acordarás, Glaser, por ejemplo, que el Parlamento fujimorista le dio el voto de investidura al actual gabinete. Colmo, si no también daba, ¿no? le Eso, dieron digamos, también que le dieron la delegación de facultades, y cuando revisaron justamente estos decretos legislativos, creo que son muy pocas las normas que las han declarado inconstitucional o fuera del marco legal del otorgamiento de facultades, ¿no? Con lo cual te demuestra que existe al menos cierto entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Como te digo, con ciertos puyazos, un poco para mantener, entiendo los fujimoristas, su condición de oposición frente al gobierno de turno. ¿Y usted cree, en torno, para entrar después a las consideraciones más legales y también de alguna medida las políticas, cree que, porque entiendo de lo que usted dice, que no esperaban menos de una gestión fujimorista en el Congreso, un trato así al expresidente Humala, en el sentido de no darle, que tenga la posibilidad de acceder a sus derechos, que no le daban los beneficios que tenía, que ha sido, entiendo, para ustedes hostil contra el presidente? ¿Cree que eso puede cambiar a propósito de la conformación de la nueva mesa en el Congreso? No, yo creo que no. Ahora, no solo esa hostilidad se ha podido verificar, en eso, digamos, en los beneficios, sino en las propias comisiones, ¿no? Por ejemplo, en la comisión Lavajato, a la cual concurrió la ex primera dama el último lunes, hemos visto un maltrato por parte de la presidenta de la comisión, la señora Rosa María Bartra, ¿no? O sea, no permitir que tu abogado se siente a tu costado, eso es una clara violación a tu derecho de defensa. O sea, sentarlo atrás ya te está indicando la forma como te van a tratar durante toda la sesión, y eso se corroboró. Hacerle preguntas, digamos, muchas de ellas intimidatorias, o que, digamos, tendenciosa para que la respuesta sea sí o no, yo creo que también, digamos, eso es limitar, digamos, tu derecho de defensa, porque en todo caso, ya sea tu condición de testigo, de investigado, de invitado, lo que sea, yo creo que tú tienes que responder en la manera que tú creas conveniente. Ahora, y no te pueden combinar para que tú digas sí o no. Ya, pero entonces lo que usted nos está diciendo es que la defensa que ustedes van a apuntalar, que es de alguna manera lo que ha dicho ya Nadine Heredia, es que no la están dejándose defender debidamente. O sea, digamos, van a terminar, después de las disputas mediáticas que ha habido con el expresidente Alan García, usando su misma fórmula, es decir, no me dejaron defenderme. Mira, por ejemplo, el presidente García se queja mucho de que nosotros que le hayamos formado una megacomisión para investigar su gobierno. Pero si tú te das cuenta, este Congreso ya son 6 investigaciones que se están realizando contra nuestro gobierno, y muchas de ellas se refieren a cuestiones pasadas o que no tienen que ver con el ejercicio del poder, y me refiero al caso Madre Mía, y me refiero al caso Fasabi, ¿no? Sí. Entonces, esos casos que no tienen nada que ver, cuando no tiene razones que justifique una investigación, se llama persecución política. Hemos visto, por ejemplo, en el informe que ha emitido la Comisión de Defensa, que es claramente arbitrario, es ilegal, es inconstitucional. O sea, no hay argumentos para sustentar una acusación contra el expresidente. Sobre el tema de las compras militares, estamos en la parte todavía más... el tema de la compra de satélite, donde hasta la propia Contraloría ha dicho, en el caso de la compra del satélite, digamos que se siguió todo el procedimiento y que ha sido una compra beneficiosa para el país. Es más, ha puesto en tela de juicio las propias relaciones del gobierno peruano con el gobierno francés, sí, porque le están acusando, digamos, al gobierno francés, porque el gobierno francés actuó como una suerte de garante político, diplomático. No, de acuerdo. El otro día Pedro Cateriano aquí me dijo además
el ministro francés que hizo todas las conversaciones, acercamientos para el tema del satélite, en ese momento ministro de Defensa, hoy es el canciller francés en la gestión, ¿no?, de Macron. Y claro, ahí hubo, inclusive en la Comisión de Defensa, me parece de mala intención, sacaron un dictamen justo el día anterior que el presidente iba a viajar a Francia, lo que ya significaba, ¿no? Pero quiero resumir su consideración política para entrar al asunto más legal, ¿no? O sea, ustedes lo que dicen es: hay una hostilización desde el Congreso por parte de los fujimoristas en contra de Nadine Heredia y Ollanta Humala, que se expresa en el maltrato del cual están siendo víctimas en varias comisiones, que se han reabierto además sin haber consideraciones que le expliquen, y que en alguna medida el hecho de no permitir, en el caso de la Comisión Lavallato, que su abogado está al costado, ya da cuenta de que hay un nivel de indefensión también de su lado. Eso es un poco lo que usted resume bien entonces, como te digo, además que ya en el Parlamento se viene cocinando una acusación constitucional con el objetivo de inhabilitar al expresidente Ollanta Humala en el ejercicio de sus derechos políticos, ¿no?, para que no postule en las elecciones del año 2021, ¿no? Es más, eso a propósito del caso de usurpación. Mira, en varios de los casos. Pero en el caso de usurpación ya se planteó ante, digamos, una acusación constitucional. Pero también el caso o en los casos que lleva la Comisión de Defensa, también una de las recomendaciones es acusar constitucionalmente al expresidente. Y tú sabes que la acusación constitucional tiene dos extremos, ¿no? Sí. Una de contenido penal y otra que puede terminar en una inhabilitación. La penal va al Ministerio Público, claro, y la otra se resuelve en el Congreso. La otra se resuelve, en lo cual quiere inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública, es decir, para que no pueda postular en las elecciones del 2021, con lo cual es antidemocrático. Tú sabes muy bien, porque tú conoces sobre derechos humanos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en reiterada jurisprudencia, sobre todo en casos sobre Venezuela, que la única forma para inhabilitar el ejercicio de sus derechos políticos a cualquier ciudadano es a través de un proceso penal y con sentencia judicial firme, cosa que no se ha dado. Es decir, en la vía administrativa o en la vía política, que es el Parlamento, no se le podría inhabilitar a ningún ciudadano, llámese expresidente Ollanta Humala. Entonces, utilizar... Bueno, a Fujimori se le vacó, y digamos por incapacidad moral, y se inhabilitó de la pero posibilidad de en esa época, ¿no?, todavía no había todo un desarrollo jurisprudencial en la Corte, porque estas sentencias que te comento... que se hizo mal a sacar a Fujimori. No, lo que pasa es que en el tema de la inhabilitación, porque tú sabes que en la figura del impeachment, que termina con una destitución, eso es válido que el Parlamento lo pueda hacer. Lo que nosotros cuestionamos es que a través del Parlamento, que es un poder político, se trate de inhabilitar a una persona, a un ciudadano, por más que éste haya ejercido la función pública, ¿no? Ahora, en ese caso, es una discusión, la verdad, poco útil el hablar sobre la inhabilitación de Ollanta Humala cuando él ya está políticamente inhabilitado. ¿Usted le ve alguna posibilidad que políticamente Ollanta Humala de aquí al 2021 pueda recuperar algún espacio que desafortunadamente para quienes votaron por él no supo aprovechar cuando estuvo en el gobierno? Mira clase, en política, si uno revisa nuestra historia política de los últimos años, no hay cadáveres políticos. O sea, que alguien que te diga, sabes que tú ya eres un cadáver político, tú ya estás fuera de política, no. Bueno, yo creo que hay varios casos, ¿no? ¿Quién más? Toledo, no, digamos, del 2001. Mira, si remontamos también un poco anterior, tenés el caso de Belaúnde, en el año 68 salió mal, ¿no? Claro. Tienes el caso de Prado, un segundo gobierno de Prado. Entonces, hay casos en la historia en la cual, digamos, el pueblo peruano siempre te da una segunda oportunidad. Y creo, personalmente, y creo que muchos también comparten esta opinión, creo que no hemos hecho un mal gobierno, ¿no? Yo creo que la historia nos va a juzgar. Lo que pasa es que las opiniones o los cuestionamientos son, digamos, últimos, pero estamos viendo que muchas de esas denuncias se están cayendo, no son sólidas. Por ejemplo, en el tema de lavado de activos, ¿no? Tanto así que el fiscal Juárez Atoche sigue en Brasil, sigue recabando información, porque hasta ahora no tiene un caso concreto como para presentarlo ante el Poder Judicial y formular una acusación, cosa que no lo ha hecho, a pesar que la investigación tiene más de 2 años. Más de 2 años. Es la segunda investigación, porque la primera sobre el lavado de activos se archivó en la época de García, cuando nosotros éramos gobierno y éramos oposición. Yo creo que va a pasar lo mismo que sucedió con Cáceres, y con Basadre decía
de Cáceres, cuando más pasa el tiempo, la sombra de Cáceres se va incrementando. Yo creo que lo mismo va a pasar con nosotros. Cuando más pase el tiempo, creo que va a haber un reconocimiento de todas nuestras obras que hemos ejecutado del 2011 al 2016. Ahora, hay algunos que más bien dicen por lo que Ollanta no dejó de hacer, pero acuérdate, cuando está en el gobierno, va a ser o puede ser otro Humala más bien el que participe el 2021 y de repente con un discurso más de esa naturaleza. Pero gracias, ¿no? Pero acuérdate que también en 5 años hacer todo es prácticamente yo no imposible, digo que hacer ¿no? todo, pero yo creo que hay temas importantes, por ejemplo el tema de la reforma educativa que ningún gobierno quiso hacer, o el tema, digamos, de la lucha contra la minería ilegal. Entonces yo creo que hay temas importantes, es cierto, faltan muchas cosas por hacer, por eso yo creo, como en el fútbol, que falta un segundo tiempo para terminar el partido, ¿no? Ahora, ¿a quién le ve más futuro político? ¿A Ollanta Humala o a Antauro Humala? De acuerdo a cómo ve la evolución de este gobierno. Mira, todos sabemos cuál es la posición política, ideológica que representa Antauro. En un país que fue la base para que Ollanta surgiera. Pero digamos que después hubo un distanciamiento, ¿no? Esa es una cosa distinta. Y el distanciamiento se produce desde el Andahuaylazo, es decir, estamos hablando de fines de 2004, 2005, o sea, no es que se produjo que recién con el gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros algo hemos aprendido, que es una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, y sobre todo con una sociedad muy conservadora, que a pesar que existen muchos candados dentro de la Constitución, la cual tú no podías modificar, y ahí sí el fujimorismo en el Parlamento pasado era una piedra en el zapato, era un obstáculo para hacer la reforma que nosotros pensábamos hacer, pero a pesar de eso se iniciaron reformas importantes, como te decía, el tema educativo, el tema de la educación superior, que nadie quiso tocar, que no la quiso tocar, que no la quiso tocar Toledo, que no la quiso tocar García, y que nosotros le tocamos. El tema, por ejemplo, darle sentido o por coherencia, darle una política de gobierno para convertirla en una política de Estado, digamos, a los programas sociales. O sea, antes por ejemplo, en la época de García, se acuñó esta frase del piloto automático, o sea, se decía que el Estado debía abstenerse de la participación de la economía y dejar que los agentes económicos puedan, digamos, desenvolverse a su libre albedrío. Nosotros, todo lo contrario, creemos que el Estado, como un actor importante dentro de los agentes económicos, tiene que generar una política y supervisar que esa política se pueda cumplir, ¿no? Bueno, pero vamos a entrar, digamos, no solo a lo que usted entiende va a ser la historia que lo va a juzgar, sino que la justicia también probablemente. Sí, ¿no? El caso Madre Mía, hay 2 carpetas fiscales, una que es por los nuevos casos, por los nuevos testimonios y por las nuevas presuntas víctimas, y se ha conocido ya que el caso por la desaparición de los señores Ávila, Zulca y Ávila, también se ha reabierto. Mira, a ver, yo creo que hay 2 temas, ¿no? Sí. Por el tema de los señores que ya fue investigado. Yo creo que ese caso, un poco respondiendo a la presión política y mediática, el Ministerio Público ha reabierto estos casos, pero en puridad fueron casos que fueron objeto de una investigación que duró casi 3 años, donde tanto el Ministerio Público y el Poder Judicial determinaron que no había pruebas suficientes para incriminar al expresidente Ollanta Humala. Entonces, como se dice en el derecho procesal penal, hubo un sobreseimiento de la causa, y como bien tú sabes, el sobreseimiento tiene la calidad de cosa juzgada. Entonces pero que no aplica necesariamente en los casos de derechos humanos a lo que usted olvidó al comienzo. Mira, eso es cierto. No hubiéramos podido eso es los cierto, países ¿no? juzgar pero eso quienes es cierto. Cometieron graves delitos. Pero también la Corte Interamericana ha señalado que en la medida que no haya investigación o que esta investigación haya sido floja, se pueden reabrir. Pero yo creo que en este caso, en el caso de Madre Mía, el primer caso que comentamos, yo creo que nadie puede decir que hubo una investigación floja. Acordémonos que hubieron más de 70 testimonios, se realizaron diferentes tipos de pruebas, hubieron médicos forenses, antropólogos forenses, se realizaron excavaciones, entonces se peinó prácticamente toda la zona que estaba dentro de la competencia territorial de la base Madre Mía. Se tomaron los testimonios de los soldados implicados, digamos, en las operaciones, el testimonio de los jefes militares, los testimonios propios de la población,
y ahí se determinó que no existió, digamos, violaciones a los derechos humanos. Pero ¿no? digamos, la posibilidad que se ha habilitado ahora de reabrir el caso, parte, entiendo, por dos consideraciones: crímenes contra la humanidad, caso de violación de derechos humanos, y por sentencia fraudulenta, habida cuenta de que algunos testigos que participaron de esas investigaciones no dijeron la verdad y habían sido comprados. Pero en cualquiera de los casos, si no se van a salvar ni por uno ni por el otro a la investigación, digo, no necesariamente a la sanción, porque se ha reabierto el caso, pero se ha abierto otro sobre presuntas víctimas también de quienes trabajaron en ese cuartel que estaba a cargo de Ollanta Humala. Lo que quiero decir es, la situación del expresidente es muy complicada en este caso. Mira, yo creo, Glaser, si lo miramos de manera objetiva, yo creo que no. Yo creo que en el tema de los señores Ávila y de su señor esposo, yo creo que está claro. Sobre los otros temas, yo creo que habría que investigar quiénes son los testigos, ¿no? Yo creo que acá no solo importa, digamos, el mensaje, sino también el mensajero, ¿no? Son personas, digamos, que primero que no se sabe si es que actuaron como soldados, porque todos dicen que han sido soldados, pero cuando se le pide que puedan acreditar de que fueron soldados en esa zona, todos dicen que no. Ya, pero eso las Fuerzas Armadas tendrán que acreditarlo. Hay por eso, por posibilidad ejemplo, de hacerlo. por eso te comento, por ejemplo, hemos solicitado al ejército peruano que nos diga quiénes fueron los soldados que participaron en el año 91, bueno, ya en el Humala debe 92, conocerlos. O en el sea, 91 ¿para qué y tiene que 92. preguntar al Ministerio de Defensa? Pregúntele a Ollanta y No, dígale, por eso te digo, no. a eso que sale en la televisión, ¿usted los conoce o no? Pero por eso te digo, o sea, ¿Y por qué eso, dice el que no los por conoce? eso nosotros hemos dicho que varios de ellos ni siquiera han participado, O sea, ni siquiera los conocemos. A ver, pero ¿esto es una deducción suya de lo que cree que está pasando, o es que el expresidente Ollanta Humala le ha dicho, oye, Santiago, yo he visto a estos, ninguno ha trabajado conmigo? Pero por supuesto, o sea, por él eso te digo, niega por supuesto, que esos por soldados eso, hayan estado por eso, trabajando claro, con él. por eso te estamos comentando es que muchos de ellos ni siquiera digamos han pertenecido al ejército y menos han trabajado, digamos, en Ya, la zona según que Ollanta estaba Humala, bajo la competencia, digamos, de la base Madre Mía. Ya, han Ahora, exhumado por eso, un cuerpo de Edgardo Isla Pérez en Yanajanca, ¿no? Pero acordémonos que eso Y de la base Madre Mía está a 43 kilómetros. Pero el Ministerio Público ha entendido de que en el marco de esta investigación es razonable, digamos, de una lógica criminal, que ahí podían haber enterrado a las personas que ejecutaron extrajudicialmente. Mira, clase. Vamos a ubicarnos geográficamente al punto donde se encontró, digamos, esta fosa. Está más o menos de la base Madre Mía a 43 kilómetros, punto uno. Punto dos, no estaba dentro de la competencia territorial de la base Madre Mía, porque la base tenía una competencia territorial, estaba bajo la competencia de otra base, digamos, del ejército peruano. Punto tres, o sea, por la sola declaración, tú no puedes incriminar a una persona. Por eso hace bien el Ministerio Público cuando señala que va a investigar contra lo que resulte irresponsable, porque acuérdate en la que estamos reapertura del caso, porque acuérdate, aquí sí le puede imputar a Ollanta Humala directamente, ¿eh? no, porque en este caso, por ejemplo, de esa fosa que ha sido encontrada, estamos hablando de la selva. Sí. Entonces, que una patrulla, porque la base Madre Mía, por si acaso, tenía más o menos 60 a 60, digamos, soldados, y cuando salían a patrullar, más o menos salían a patrullar 20, porque 30 se quedaban para resguardar la base, y también en caso de que esta patrulla que salía necesitara apoyo, salían en su apoyo. Entonces imagínate peinar 43 kilómetros una patrulla de 20, o sea, es material imposible, y estamos hablando en plena selva, porque esto está dentro de la zona del Guayaga, ¿no? No fue porque está muy lejos de la base. Pero si él no fue, alguien tuvo que ser. Bueno, pues, ¿Ollanta Humala dirá quiénes han sido? Pero, nuevamente, Ollanta era el jefe de la base. No era el jefe, digamos, del comando militar de la zona. Sabe perfectamente cómo funcionan las cosas en el ejército. No hay posibilidades de que se puedan desarrollar esas acciones si no hay niveles de coordinación previas. Es Mira, decir, eso no es posible, sencillamente. No, ¿por qué? Porque yo te entendería, digamos, esa hipótesis en la medida que él hubiera sido el jefe, digamos, de toda digamos, esta región del Guayaga, pero no, él era, digamos, el jefe de una base militar que, como te digo, tenía 60 soldados, con lo cual es peinar 43 kilómetros hubiera sido casi imposible. Ya, pero su argumento de defensa que no ocurrió, por ejemplo, en el caso concreto,
de esta fosa que tú estás comentando y que al parecer ha sido identificada, no estaba dentro de la competencia territorial de la base Madre Mía, esa pertenecía a otra base. En todo caso, que se investigue. Por eso te digo, o sea, para nosotros este es un tema, nosotros vamos a colaborar con todo, como siempre lo hemos hecho, y lo hacemos del Perú, no como otros que viven plácidamente en España, y tú sabes que me refiero al expresidente Alan García, con lo cual no tienen ninguna medida de arraigo, a pesar de que en las investigaciones que se están realizando en Brasil, a pesar que hay testimonios como este último de Santana, Joe Santana, que ha vuelto a de referir de que le pidieron que haga la campaña. El propio Marcelo Odebrecht que le pidió para que pueda asesorar a la campaña del 2016 del expresidente García, a pesar que existe una serie de indicios, todavía no hay una investigación seria por parte del Ministerio Público, y es más, los propios procuradores parece que están durmiendo, porque creo que cualquier otro procurador que defiende los intereses del Estado. ¿Pero por qué con García es distinto? ¿Por qué? Porque vemos cómo en el Perú lamentablemente la justicia no es ciega. Tú sabes que la justicia está representada por una diosa, donde sus ojos están vendados justamente porque se aplica la justicia sin mirar de quién se trate, digamos, los justiciables. O Pero sea, en el ¿está Perú, manejada por el APRA la justicia? Lamentablemente aquí el Ministerio Público y el Poder Judicial, y hay que decirlo, y el Congreso de la República solo investigan, digamos, donde no hay presiones, donde no existe una presión política o mediática. Por eso uno no se explica, por ejemplo, en el caso del presidente García, a pesar que existe una innumerable digamos, testimonios, indicios, es más, varios de sus exfuncionarios están presos. O sea, ¿cómo no hay una investigación seria contra él? Y aquí esto es responsabilidad del Ministerio Público y del Poder Judicial. Entonces, yo creo que al menos debería tener algún tipo de medida restrictiva. Nadie está pidiendo tampoco una detención contra el expresidente García, pero al menos un control biométrico, al menos un impedimento de salida. Entonces, yo creo que acá las investigaciones se están dirigiendo contra nosotros y contra el expresidente Toledo, pero por ejemplo en el caso de la señora Keiko Fujimori, donde también Marcelo Odebrecht ha señalado que hubo financiamiento hacia su partido, tampoco está siendo investigada. Es más, ante los requerimientos del Ministerio Público, o sea, se toma digamos, la libertad de no concurrir. Sí, ¿te imaginas qué hubiera pasado si nosotros no concurrimos a la citación del Ministerio Público? Al día siguiente solicitan nuestra detención por entorpecimiento de las investigaciones fiscales. De acuerdo. Me pregunta mi productor, y con razón, me dice que usted, ahora que hay dos investigaciones sobre el caso Madre Mía, una que se ha reabierto y otra que se ha abierto a propósito de los nuevos testimonios, ¿el Congreso debería mantener la comisión o, digamos, se debería investigar esto en el Congreso? Mira, no. Yo creo que cuando entra el Congreso a investigar ese tipo digamos, de denuncias, las contamina. Primero porque eso sucedió más o menos 25 años. Ya de acuerdo, pero la pregunta es mucho más concreta todavía. ¿Usted cree que debería insistir en investigar? No, yo creo que no. ¿O ya que el Ministerio Público se encargue? Yo creo que no, porque primero que el Congreso no debería investigar ese tema, con lo cual si lo investiga, y cosa que lo va a hacer, va a evidenciar que existe una persecución política, ¿no? Sí, porque aquí, digamos, el objetivo primordial es que esto termine en una acusación con una inhabilitación contra el expresidente. Ahora, de pronto hasta la inhabilitación es lo menos grave que le puede pasar a Ollantaytamala, porque el asunto penal es complicado. Solamente dos cosas últimas, muy breve para un minuto que tengo, porque ya me han señalado. Martín Belaunde ha dicho a la comisión Lavallato, justamente, que OAS le dio $400,000 a Nadine Heredia y que, digamos, financió la campaña. Y esto, digamos, no aparecía como un dato tan claro. Martín Belaunde está empezando a hablar sobre lo que él conocía en este tema. Ha dicho que él presentó a Barata a Nadine Heredia. Nadine Heredia ha reconocido que se reunió con Barata en el departamento de Miraflores, pero dice que no recibió plata. Entonces parecería que en el caso de Nadine está como en el caso de las agendas, avanzando hasta el final reconocer, porque pudo haberlo reconocido hace tiempo, ¿no? El tema de la reunión con Barata. Y lo de Martín Belaunde, sobre todo, ¿qué piensa sobre lo que está diciendo? Mira, lo que ha dicho Martín Belaunde es que, según él, que Odebrecht que nos dio 400,000 y la empresa OAS nos dio 300,000, cosa que nosotros hemos negado en todos sus extremos. Ahora, esta declaración de Martín Belaunde no es nueva. Esa declaración Martín Belaunde ya la ha dado pero la ha ratificado ante el Ministerio Público como colaborador eficaz. Mira, y el Ministerio Público no le ha prestado atención porque no la ha podido corroborar. Entonces, tú cuando presentas una declaración tienes que corroborarla. Es más, el propio Barata
ha señalado que no conoce a Martín Belaunde. O sea, él desconoce, digamos, esas supuestas entregas que hubiera estado presente entonces, Martín ¿por qué Belaunde? Martín Belaunde está ratificando esto? Si algo dijo el Ministerio Público, lo lleva al ámbito político. Yo creo que Martín Belaunde acá lo que está haciendo es tratar de incriminarlo, está tirando barro con ventilador, porque desde el momento en que nosotros que lo trajimos de Bolivia al Perú y lo pusimos a disposición de la justicia, como que se le ha generado una suerte de inadversión contra nosotros, cosa que nos parece un despropósito. En todo caso, si Martín Belaunde declara algo contra nosotros, que lo pruebe, cosa que no ha hecho. O sea, yo creo que con la sola declaración tú no puedes, digamos, juzgar a una persona. Es más, el propio Ministerio Público no le ha prestado atención a sus declaraciones porque se han caído. Porque acordémonos que en las dos declaraciones, si me permites 30 segundos, en las dos declaraciones que ha dado Martín Belaunde, tanto en el de lavado de activos como en el caso del gasoducto, no las ha podido corroborar. Es más, ha sido desmentido por el propio Jorge Barata, ha sido desmentido por el propio Marcelo Odebrecht, que han dicho que no lo conocen, que nunca se han reunido con él, que no les consta su participación en los hechos, con lo cual demuestra que los únicos que le prestan atención es la Comisión Lavajato, y porque lamentablemente cualquiera que declare contra nosotros, la Comisión Lavajato le va a hacer caso. Señor Santiago Castañeda, muchísimas gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Tengo que ir a una pausa, en un instante estoy aquí.